Van entrando nuestros invitados y audiencia, así que bueno, podemos dar inicio entonces. Bueno, primero que todo, bienvenidos a todos, buenos días. Mi nombre es Débora Belmes y en nombre de la Dirección Científica del Centro Oro de Buenos Aires, bueno, como les digo, les damos la bienvenida a este espacio que llamamos Conversaciones Online. Este es un ámbito destinado al encuentro con figuras de nuestro tiempo, donde lo que buscamos es, a través del diálogo, un diálogo entre pares, hacer un lugar para la reflexión, un lugar para el pensamiento crítico, que nos habilita, por supuesto, a nuevos senderos. No quiero ser muy extensa, pero sí les cuento que en el día de hoy, bueno, tengo el placer de presentar a muy queridas colegas, que son Silvia Gomel, Diana Blumenthal y María Teresa Marín, con quienes vamos a compartir la experiencia de la clínica de ellas y también de la producción escrita, que es algo muy valioso y muy interesante para poder compartir entre todos. Aprovecho para comentarles brevemente que la dinámica que elegimos es escuchar primero a las expositoras y después vamos a habilitar un espacio para intercambiar preguntas, comentarios, y poder dar cuenta, bueno, de esta experiencia. Así que, bueno, en primer lugar vamos a escuchar a Silvia Gomel. Silvia nos va a presentar su libro, que es Familias, Parejas y Analistas, la escena clínica. Bueno, Silvia es psicóloga y socióloga, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, autora de numerosos libros y artículos sobre psicoanálisis de familia y pareja. Bueno, Silvia, te escuchamos. Bueno, primero gracias, Débora, y gracias al Centro Oro por esta oportunidad de poder estar con ustedes y poder contarles un poquito acerca de la escritura de mi libro. Y este libro es básicamente una transmisión de experiencias. Es decir, la idea está escrito en forma de clases porque me pareció el estilo narrativo que mejor se adaptaba a mi idea de tener una especie de conversación. Recién escuchaba que estas son conversaciones online, ¿no? Como estamos como encontrando nuevas maneras y como una especie de ampliación del concepto de conversación, ¿no? Y el libro también tiene que ver con la idea de una conversación donde, bueno, es una conversación muy particular, y tiene mucho que ver con dejar de plantear y transmitir experiencias, como decía antes, y dejar los caminos completamente abiertos. No es un libro en que van a encontrar respuestas ciertas a las problemáticas, sino más bien el planteo de esas problemáticas y ciertos recorridos hechos durante muchos años de clínica, y que puedan servir como como una herramienta más de las muchas herramientas que maneja un analista vincular. Y la tarea, digamos, el boom de los tratamientos de pareja y familia nos obligó a repensar toda nuestra teoría, porque no se trata de una aplicación del psicoanálisis, sino verdaderamente de un atravesamiento de la teoría por
otras disciplinas y otras miradas como para poder responder a esta novedad, porque surgen un montón de preguntas, y muchas de esas preguntas son las que fueron armando el itinerario de los capítulos del libro. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué significa un dispositivo vincular? ¿Responde a las mismas características de un dispositivo pensado para un análisis bipersonal? ¿Y cuándo indicar un tratamiento vincular? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Qué podemos esperar de eso? ¿Y cómo se da la transferencia? ¿Nos alcanza con lo aprendido la transferencia para lo individual y lo podemos trasladar nada más a lo multipersonal sin que aparezcan cambios? ¿Y qué significa interpretar? ¿Qué significa interpretar a lo que uno llama un paciente familia o un paciente pareja? En fin, y una muy importante, que no me la quiero olvidar, es cómo se manifiesta lo epocal, cómo se manifiesta lo contextual, lo social, lo cultural en este trabajo. Una primera cuestión fue tener que repensar toda la idea de sujeto, porque, bueno, entrando ya un poco más en estofa del libro, porque el sujeto se gesta en comunidad. Esto es por lo menos la hipótesis que recorre todo el libro. ¿Esto significa que lo singular desaparece? No. Pero lo singular solo se puede plasmar desde la comunidad. No existe la singularidad a solas. Existe un sujeto plasmado en comunidad que después adquiere marcas singulares. Entonces esta idea de la comunidad lleva a la noción del entre, es decir, que los sujetos arman redes, arman interrelaciones, arman un entre, que en realidad tampoco es ninguna entidad fija ni nada consistente, sino que es ese conjunto de situaciones que se arman al calor de lo común, que son efímeras, que aparecen y desaparecen, son cambiantes, se transforman, no tienen una identidad fija. Entonces, la idea es que al armar un dispositivo vincular, vamos a prestar, digamos, la mayor atención, o vamos a darle como primacía a todas aquellas cuestiones que se arman en el entre. Entonces, si pensamos en el relato, vamos a pensar y vamos a privilegiar la escucha de la interdiscursividad. Es decir, aquellos productos discursivos que se arman entre los miembros de una pareja o entre los miembros de una familia. Esto modifica la idea de atención flotante. No, digamos, no la saca de juego, no la saca del juego, no la saca de la cancha, pero sí es una atención flotante con cierta característica, y es que se dirige primordialmente a aquellas, digamos, manifestaciones interdiscursivas, aquello que surge como el producto anónimo de todos los sujetos que están incluidos en la escena. Y a su vez, digamos, vamos en esa escucha y no es que dejamos caer lo singular, escuchamos lo que dice cada sujeto, es más, podemos dirigirnos a un sujeto en particular,
pero con el fondo y el horizonte de lo inter. Y el dispositivo multipersonal y me parece que nos lleva inmediatamente a la cuestión de qué es lo que se juega en ese dispositivo. Y ahí me parece que, vieron que digamos, como el subtítulo del libro es la escena clínica. Porque si tuviera que, un poco siguiendo lo que me pidieron los organizadores, ¿no? Que dijera, si tuviera que decir qué es lo que me parece como por lo menos lo que yo intento dar como un aporte, es que pongo en situación de paridad lo verbal y lo escénico. Para mí, la escena que se arma en el trabajo con parejas y familias tiene el mismo valor para la escucha del analista que el relato verbal. También con los pacientes, yo siempre digo mal llamados individuales, la escena tiene un valor. También nos fijamos en los tonos, también nos fijamos en los movimientos, pero las características del dispositivo vincular hacen que estas cuestiones se potencien extraordinariamente, a punto tal que a mí me gusta pensar en acción dramática. Una acción, vieron que en el teatro la acción dramática muchas veces no está ligada a la palabra, es decir, los actores nos dan o nos hacen saber de ciertas cuestiones que están sucediendo a través de la posición de los cuerpos, del movimiento de los cuerpos, muchas veces sin proferir una palabra. Esa acción dramática es muy importante cuando trabajamos con familias y parejas. Porque por eso es que también un concepto que yo ahí, digamos, aproximo, es el de cambiar la idea del dispositivo frente a frente, como llamado frente a frente, por lo que yo llamo un dispositivo cuerpo a cuerpo. Porque el frente a frente está muy ligado al rostro. Esto ha vuelto, además, muchísimo con los tratamientos online. Pero cuando trabajamos, o trabajábamos en aquellos tiempos, en nuestros consultorios, lo que se juega es un cuerpo a cuerpo, porque tenemos pacientes en una familia, uno puede estar sentado, el otro parado, hay otro que está jugando, hay otro que se le dio por recostarse, hay uno que está enojado y se pone de espaldas. Entonces tenemos como una escena que se está jugando más acá o más allá del relato y de la interdiscursividad. En esa escena se juegan climas, como montos de afectos que van coloreando la sesión. Entonces tenemos climas de angustia, tenemos climas maníacos, tenemos climas de confianza, tenemos climas amenazantes. El clima es algo que, igual que el concepto de clima en meteorología, es algo que nos envuelve y que digamos, necesitamos vivenciar para después, si se puede, ponerlo en palabras. Se arman climas, también se arman climas con los pacientes individuales, pero todo lo que pasa en familia y pareja es como si fuera todo el cinemascope. Es todo es más intenso, y esto tiene que ver con la experiencia que todos los que trabajamos en familia y pareja tenemos, de que nos cansa más trabajar con parejas y familias que con pacientes individuales.
porque hay más intensidad en lo no dicho. Y acá, digamos, en esta situación de la escena, creo que lo que intento marcar muy fuertemente en el libro es que el analista está inmerso en la escena. En esa acción dramática, en ese teatro que se arma, no somos espectadores, sino que estamos incluidos. Y esto puede ser un obstáculo o puede ser el camino que lleve a poder desencriptar las cuestiones que están en las familias y parejas encriptadas. A mí me parece que uno siempre se juega en cualquier tratamiento que esté haciendo. Me parece que trabajando con parejas y familias tenemos como analistas una mayor exigencia de jugarnos en la escena. Es porque si nos queremos rehusar, por decirlo de alguna manera, en realidad es algo defensivo. A ver, Freud habló de deprivación sensorial y en realidad él lo que trató de hacer a través del dispositivo de diván fue librarse un poco, lo dice, librarse un poco de la mirada del otro que lo cansaba mucho. Y entonces, esta idea de reducir al máximo los estímulos y la percepción también llevó a una especie de sobrevaloración de la palabra, de lo verbal, como en un intento de quitar todo aquello que sea sensorial. El dispositivo de familia y pareja nos trae todo lo sensorial, todo junto y por el mismo precio. No, entonces, estamos escuchando, estamos viendo, estamos oliendo, muchas veces estamos tocando, porque se nos viene encima algún chico, se nos siente un adolescente al lado, y todos los estímulos están en juego. Por eso un autor que me gusta mucho, que es Salomón Resnick, dice que hay una escucha. Él habla de otros temas, que no es pareja y familia, pero a mí me gustó mucho lo que él dice, porque habla de una escucha en todos los sentidos y con todos los sentidos. Y nosotros estamos ahí con nuestro propio cuerpo vibrátil, como diría Berardi, y el cuerpo vibrátil de todos los sujetos que están ahí en la escena, que todo el tiempo están mandando estímulos, y todo el tiempo nosotros estamos mandando estímulos que a su vez son recibidos por los pacientes que responden a esos estímulos. Entonces, el analista está en la escena, está atado a la escena, y solo desde aceptar esta inclusión en la escena, desde allí, me parece a mí, es que puede cumplir su función. Sobre esta idea de escena, se modifican algunos de los conceptos teóricos tradicionales, por ejemplo el de transferencia, porque a mí me parece que un concepto como contratransferencia, que ha sido, ustedes saben perfectamente bien, vapuleado y discutido, con mucha razón en muchos casos, porque se transformó en algo así como una herramienta de poder para los analistas, porque todo lo que un analista siente estaría causado por algo que hizo el paciente, como si como si el analista fuera una especie de tubo vacío, ¿no? Donde entra algo del paciente y entonces sale algo del analista, pero que no tiene nada que ver con el analista, tiene que ver solo con el paciente.
Y cuando tenía que ver con algo del analista, se lo llamó algo así como confesiones contratransferenciales, errores contratransferenciales. A mí me parece que para un analista, por supuesto que esto también pasa en lo individual. Siempre digo lo mismo, estos conceptos valen para lo individual también. Es una manera de entender el trabajo con el individual. Pero se multiplican enormemente con el otro dispositivo. Entonces, nosotros como analistas sentimos, vibramos, nos pasan cosas con los pacientes. Negarlo es como, bueno, se puede negar, pero igual sigue pasando. Entonces, a mí me parece que es mucho más productivo tomar el toro por las astas y decir, bueno, sí, estas cosas pasan. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo se las puede utilizar productivamente para poder, digamos, ayudar más a las personas en su sufrimiento? Y me parece que en ese sentido, bueno, en el libro, todas las viñetas que puse, donde aparece una, digamos, una intervención mía, las puse a mi nombre. Ustedes van a ver en el libro que dice Silvia. Y esto fue una decisión, como para, bueno, esto me pasó a mí con estos pacientes. A otro analista por ahí no le pasaría lo mismo con esos pacientes. Y entonces esa intervención que yo hago es una intervención desde mí y desde mi inclusión en la escena. Vale solamente si la pensamos como algo que se arma entre todos los asistentes, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, no me quiero extender mucho más, voy a cerrar nada más diciendo que pienso el psicoanálisis vincular no como una filosofía, sino como una práctica que supone crear herramientas para mitigar en lo que se pueda el sufrimiento vincular, es decir, el sufrimiento de los sujetos por pertenecer a un vínculo. Bueno, nada más. Muchas gracias, Silvia. Nos quedan, bueno, un montón de cosas para extender. Abriste un montón de caminos y puertas que esperamos poder intercambiar en un rato. Bueno. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a presentarles a Diana Blumenthal y María Teresa Marín, que son compiladoras y autoras. Sé que vi en la pantalla que hay varias autoras que están acá presentes también, del libro Lo familiar, parentalidades en la diversidad. Bueno, les presento a Diana. Diana Blumenthal es psicóloga y fonoaudióloga, trabaja en clínica vincular en consultorio y es miembro de la Asociación de Psicología y Psicoterapia B de Grupo desde el año 1983. Viene desempeñándose en distintos cargos y en los últimos años fue directora del posgrado en psicoanálisis vincular y fundadora y co-coordinadora junto a Nérida Di Rienzo del espacio Egresados. También Diana es co-coordinadora del taller Lo Familiar junto a María Teresa Marín. Es autora de numerosos trabajos presentados en jornadas, congresos y revistas. Autora y compiladora del libro Tratamientos en Red, una estrategia para el siglo XXI. Y también María Teresa Marín, que es licenciada en Psicología de la UBA, miembro también titular del Centro Oro, e integrante del Departamento de Psicoanálisis Vincular del Centro Oro. También es miembro activa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos,
co-coordinadora del taller junto a Diana de lo familiar, Parentalidades en la Diversidad, que es del área científica de la PPG. Es coautora del libro Alianza entre Pares, Colectivos Abiertos, Tramas Sociales, y co-compiladora y coautora de lo familiar, junto a Diana. Bueno, les dejo la palabra, no sé quién va a comenzar, así que la tienen ustedes. Tenés que abrir el micrófono, Tere. Ahora sí. Bueno, buenos días, agradecemos la invitación de la Dirección Científica del Centro Oro a participar de este espacio. Nuestro libro, Lo familiar, parentalidades en la diversidad, cuando lo elaboramos, pensábamos en cambios en la diversidad familiar, entre otras cuestiones. La pandemia atravesó imprevistamente incluso todos estos cambios en los que pensábamos, y actualmente, en este 2021, nos preguntamos, nuestra tarea también tiene que ver con preguntarnos cómo podemos acompañar las distintas circunstancias que van surgiendo. Mientras tanto, hoy es posible y estimulante reunirnos en estas conversaciones online. Nuestro interés en investigar acerca de las familias en la diversidad nos motivó a convocar a quienes estuvieran interesados en este tema, y así, desde el año 2013, es que venimos trabajando en el taller Lo familiar, parentalidades en la diversidad. Desde entonces nos reunimos para explorar e investigar vicisitudes de la clínica donde la diversidad familiar y los modos de subjetivación, así como las fuentes de sufrimiento psíquico y social contemporáneo, constituyen un desafío a encontrar formas de abordaje teórico-clínicos. La coexistencia de diversas versiones de lo familiar brinda contexto a cada una de ellas. Entre ellas encontramos las familias nucleares, ensambladas, homoparentales, monoparentales, pluriparentales, coparentales, constituidas a la vez por lazos consanguíneos de adopción, implementación de técnicas de reproducción humana asistida, con las variantes que van surgiendo junto con las nuevas posibilidades biotecnológicas. Nuestros anclajes provisorios fueron abrevando en diversas fuentes: filosofía, historia, derecho, psicoanálisis, el psicoanálisis vincular, antropología, biotecnología. ¿Y cómo llegamos al libro? A poco tiempo de iniciar nuestros encuentros, fuimos escribiendo y compartiendo en jornadas, congresos y en algunas publicaciones los conceptos e ideas que íbamos trabajando en el grupo. Este libro es una producción en común de 10 autoras que integramos el taller Lo familiar, parentalidades en la diversidad. Patricia Embord, Elena Führer, Beatriz Hellman, Analía Goldín, Susana Gerchikov, Analía Pessel, Elba Wolson, Silvia Seigner, Diana Blumenthal y María Teresa Marín. A través de los capítulos que componen el libro, nos propusimos transmitir lo acontecido en el recorrido que íbamos compartiendo y que nos fue dando revisiones, conceptos y anclajes provisorios en el ir y venir entre la clínica y la teoría, con líneas de fuga que nos proponemos continuar transitando. También es una invitación a discutir las ideas que proponemos para seguir elaborando, con el deseo de generar oportunidades para copensar. Pensar con otros nos lleva a salir de los lugares de convicciones o certezas que pueden pasar inadvertidas. En ese recorrido se irán destacando algunos nudos conceptuales, entre los que se encuentran la concepción de familia, cómo definimos nosotros lo familiar,
la diversidad, funciones subjetivantes y aipadores, la novela familiar vincular, los manejos del tiempo, por ejemplo en relación a apurar algunos tratamientos, los trabajos de los duelos en relación con el hijo que no adviene naturalmente, la implicación y los prejuicios del analista, de los analistas, el deseo de hijo y el deseo de familia. El recorrido del libro nos conduce por los caminos que las autoras elegimos para transmitir distintos enfoques de los temas que nos convocan. Vamos a presentarlos brevemente. Ylva Wolfson y Silvia Seigner, en el capítulo Cómo vamos pensando, ponen a trabajar las ideas de Deleuze cuando desafía la pertenencia a un mundo de certezas y totalidades. Señalan cómo al abandonar el territorio de lo inamovible se van generando anclajes provisorios. Mientras que en el capítulo Condenados a la implicación, Silvia Seigner y Beatriz Hellman propician visibilizar nuestras afectaciones e implicación en la clínica, destacando la necesidad del copensar junto con otros para interrogar nuestras certezas. Patricia Embord, en el capítulo Deseo de hijo, repetición o diferencia, analiza los motivos que impulsan el deseo de tener un hijo y se propone el término de generatividad para referirse a la preocupación y responsabilidad por las generaciones futuras. Por mi parte, en el capítulo El tiempo en los senderos de filiación, señalo al tiempo expresado en prácticas temporales como discursos, nominaciones, narrativas y proyectos, en particular ligadas a lo familiar, lazos parentofiliales, búsqueda de hijos y bordes por los que transita el desear. Presente en las expectativas e interrogantes de consultantes y en nuestro estar en tanto analistas. Se revela en expresiones como reloj biológico o en la pregunta, si no es ahora, ¿cuándo? Paso la posta a Diana. Bueno, gracias. Pensaba que nuestro libro enlaza con el de Silvia. Silvia cuenta cómo se piensa y se trabaja un libro, y bueno, acá estamos viendo cómo trabajamos un libro. Y la diferencia de lo que es el trabajo personal, individual, y lo que es realmente un trabajo compartido. Nosotros valorizamos especialmente el haber trabajado 10 años copensando, y bueno, seguimos pensando. Entonces continúo ahora con el relato de los otros capítulos que conforman el libro. Analía Pessel nos habla del desenlace entre sexualidad y reproducción, tema central en relación a los avances en las técnicas de reproducción asistida y gestación subrogada, que nos abre preguntas permanentemente y que en estos 10 años han habido tantos avances que las preguntas fueron modificándose. Ella enlaza con un segundo capítulo que se llama Acuerdos familiares acerca de no querer saber sobre el origen. Este es un tema que nos interroga en cuanto a los efectos que estas decisiones, los secretos, pueden tener en los procesos de subjetivación de las familias y especialmente en los hijos que habitan estas organizaciones. Continuando con la diversidad, en el capítulo de Elena Führer y Ylva Wolfson titulado Pensando las parentalidades, definen a la parentalidad por la relación simbólica que surge del vínculo que liga a las personas en su singular forma de concebir familia. Estoy sintetizando cada capítulo, después tienen que leerlo. Analía Goldín historiza en sus capítulos diferentes maneras de ser y estar ahijador. En el juicio del rey Salomón, que todos conocemos,
se evidencia que solo es madre aquella que es capaz de renunciar narcisísticamente a la posesión del niño en pos de proteger la vida del mismo. Otra es la historia que nos relata Analía, acompañando a su paciente en 8 tratamientos frustrados de fertilización asistida. Nos cuenta el recorrido de Lucía y acompañándola a ella hasta que finalmente desistió de arribar a la maternidad por ese camino. Sabemos que hay otros caminos. No hay duda que el duelo, en este caso, impone su tiempo y veremos cómo sigue después. Tiempos de elaboración, de toma de decisiones, de trabajo conjunto. A mi capítulo lo titulé Del relato a la novela familiar vincular. Historizo brevemente las transformaciones que fueron atravesando las familias desde la época feudal en continuo devenir. Sabemos que coexiste la familia tradicional o nuclear con otros modelos que nosotras nos animamos a revisar, cuestionando los instituidos biológicos, genéticos, sexuales, y creamos o adoptamos nuevos conceptos. Decimos lo familiar, como decía María Teresa, porque alberga la diversidad. Y entonces definimos a la familia, por ahora, como un anclaje provisorio, pero decimos que es una organización compleja, abierta a cambios y a diversidad de configuraciones vinculares. Resaltamos la importancia que se respete la asimetría, más allá de los cambios que tenga esa organización, en que los adultos responsables de la crianza de los niños y adolescentes ejerzan las funciones subjetivantes. Y acá va otro de los puntos centrales del libro, que sería funciones subjetivantes. A estos adultos los llamamos ahijadores, otro concepto novedoso para nosotros. Ellos son los que ejercen las funciones subjetivantes. Este concepto superó el binarismo de función materna y paterna, que nos queda corto para estas organizaciones, que después ya Silvia Blechman lo llamó sostén y corte, pero sigue siendo binario. Y entonces pensamos en funciones subjetivantes justamente porque superan lo binario y la acepción a uno u otro, ¿no? Pensamos que puede ser, y ya son a veces más de 2 lo que conforman la organización. Entonces, brevemente decimos que las funciones subjetivantes, entonces, además de sostén y corte, incluimos tolerancia a la frustración, narcisización, construcción de narrativas y de bordes permeables, con reconocimiento de la alteridad y sustracción al goce. Otro nudo conceptual es el análisis del discurso familiar. ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿Quién lo dice? Esto arma el relato familiar. A partir de ese relato y de los interrogantes, dudas y fantasías, se construye con ayuda del analista lo que llamé la novela familiar vincular, posibilitadora de subjetivación y potencia creativa. Bueno, así, muy rapidito, llegamos al final del libro. Estos son los capítulos. Nosotros para el último capítulo nos reunimos y lo escribimos entre todas las autoras. Decidimos llamarlo Inconclusiones y nos sentimos representadas con ese título, porque nuestro trabajo y nuestro pensar fue y es en devenir, con anclajes provisorios, que parafraseando a Julia Kristeva nos hace decir, cada llegada es una partida. Así llegamos al final del libro, lo presentamos en octubre del 19, vino el verano y sobrevino la pandemia. Con ella estallaron las categorías de espacio, tiempo, cuerpo, la angustia, el miedo, la incertidumbre nos invadieron y nosotras decidimos preservar nuestro grupo, nuestra red afectiva y de contención y continuamos reuniéndonos quincenalmente, compartiendo lecturas, noticias como por ejemplo lo que ocurrió con los ahijadores que debían viajar a Ucrania para recibir a sus bebés recién nacidos por el método de gestación subrogada y quedó dilatado. Y todos los eventos que iban ocurriendo nosotras en grupo los íbamos trabajando. Ese copensar fue y es la fuerza que nos permite poner a trabajar
los interrogantes que nos plantea la clínica actual, atravesada por los aconteceres de la vida cotidiana de aquí y del mundo. Por ejemplo, cómo seguirá la búsqueda de hijo en el mientras tanto de la pandemia. Bueno, termino esta presentación solamente siendo portadora de las 10 autoras. Queremos entre todas agradecer al Centro Oro y a Susana Matus y a Débora Belme, que las conocemos particularmente. También es un placer ver otras caras conocidas. Y decir esto, que el copensar tiene una riqueza, el sostener un grupo durante tantos años, que después leyendo el libro de Susana y Sara, pensaba que lo de alianzas potenciadoras engancha perfecto, ¿no? Con este concepto que nosotras fuimos creando de pensar en conjunto. Bueno, quiero parar ahora acá para que podamos escuchar a los demás. Bueno, gracias, muchas gracias Diana y Tere. Bueno, es el momento que abrimos a la conversación, a dialogar, a interactuar, a presentar preguntas, comentarios, así que la que desea, el que desee puede iniciar este espacio, participar del mismo. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos acá al Centro Oro. El que tenga ganas de preguntar puede poner en el chat y Débora o yo leemos la pregunta, así va a ser más fácil. A ver, acá tengo alguna de... Bueno, por ahora tenemos felicitaciones. Muchas felicitaciones. Sí. A ver, yo tendría... Gloria. Abrí tu... Estás muteada, Gloria. Bueno, felicitaciones a las dos presentaciones. Me siento muy identificada absolutamente con lo que, con lo que presentaste, Silvia. Me gustó mucho tu manera de pensar, de presentar, y estoy con la esperanza de leer próximamente tu libro. Y también una felicitación al otro grupo, de un tema que ustedes saben que a mí me interesa hace muchísimos años. Y quería preguntarles por qué usan ahijadores, que no me suena, cuando está la palabra filiador, ¿no? Y bueno, yo trabajé mucho, sostengo que siempre en esto que se ha preguntado tanto acerca de la salud psíquica, de los sujetos que provienen de algo diferente, de algunas formas de procreación diferentes de la familia tradicional, que en realidad tampoco siempre dio frutos tan excelentes, ¿no? Hay que reconocerlo. La propuesta es la filiación y la investidura, ¿no? Cómo es filiado ese hijo y cómo es investido. Entonces me pregunté, a mí la palabra filiación me resulta una palabra muy rica. Por eso pregunto por qué ahijadores y no filiadores. Gracias, Gloria. De nada. Mientras van pensando otra pregunta, ¿quieren ir contestando? Diana o Tere o alguien del grupo de ustedes, no sé. Yo preferiría que, no sé si quieren hacer varias preguntas, si no, para esta me gustaría que Analía Pesel si tiene ganas, diga algo. Desmutate, Analía. Sí, estás muteada, Analía. Ahí. Hola, ¿qué tal? Bueno, buen día para todos. Bueno, sin duda se trata de filiar, pero es un concepto que a mí me surgió a partir de
de poder pensar que se hace hijo a ese que se puede alojar, acoger y indudablemente sumar a la historia familiar y afiliarlo de alguna manera a las vivencias que determinada familia viene sosteniendo, ¿no? A lo largo de las generaciones. Me parecía que era un término que también nos permite no pensar en esto de madre-padre, sino que permite ampliar esta idea, digamos, y no ligarla al género también de esa figura parental que se está haciendo cargo de ese chiquito, ¿verdad? Por ahí Diana, María Teresa o alguna de las compañeras quiere agregar algo. Bueno, por ahí va saliendo, digo, porque me parece que está bueno que se entrame Bien. las dos presentaciones en el sentido de... ya te dejo, Patricia. Me parece que es una propuesta de los dos libros, como decía Silvia, pensar el psicoanálisis vincular como una herramienta, ¿no? Y en ese construir esta herramienta, que no quiere decir no usar otras, me parece que vamos proponiendo como nuevas conceptualizaciones que a lo mejor van a ir transformándose, ¿no? Y yo pensaba a lo mejor pensar la afiliación modifica el AIJAR, pero el AIJAR puede ser que modifique la afiliación. Digo, como esta cosa que tiene el psicoanálisis vincular, que es muy joven y que tiene esta posibilidad, joven como práctica, ¿no? Tiene unos cuantos años, pero al lado del psicoanálisis clásico es bastante joven, y me parece que tiene esta posibilidad, ¿no? De que vamos construyendo nuevos conceptos, así que bienvenidos sean. Y bueno, los que quieran ir aportando nuevos a la charla, en una de esas esta es una experiencia de donde sale alguna hipótesis nueva, ojalá. Patricia Embor estaba por ahí, quería decir algo. Sí, no, yo quería... soy parte del libro también. Para mí, utilizar la palabra ahijador más que filiador tenía que ver con tener en cuenta lo afectivo. A mí pensar que hacer hijo de es poner en funcionamiento la parte emocional y afectiva. Y ya que vos, Susana, hablaste de conectar los dos libros, yo estuve leyendo el libro de Silvia, que aparte Silvia me encantó, pero me acuerdo que vos en un momento nombrás algo que me encantó, como lo dijiste, que es mutualidad invistiente, que es el padre hace hijo a su hijo, pero a su vez el hijo hace a los padres padres. Claro. O sea que hay una mutualidad invistiente. En ese sentido, me parece que hay alguna conexión con lo que venimos pensando. Yo quería hacer una pregunta para Silvia con respecto a que ella habla, yo no lo leí el libro aún, de una modificación de la transferencia. Y bueno, me gustaría por ahí, Silvia, si lo podés ampliar un poco o redondear un poquito, más allá de que después seguramente lo leeré en el libro. Estás muteada, Silvia. Hablando de nuevos conceptos. No sé si contestar o esperar más preguntas. ¿Cómo hacemos? Me parece que puedes ir contestando y vamos entramando. Ahora van apareciendo algunas que refieren a estos nuevos conceptos, ¿no? Así como te pregunta Irene sobre la transferencia y, bueno, los distintos tipos de transferencia que vos planteás en tu texto. En el libro que compilaron Diana y Teresa también aparecen una serie de conceptos, bueno, que estamos empezando a hablar sobre AIJAR, que ahora después les voy a leer un par de preguntas que también se plantean acerca de este AIJAR y de las funciones subjetivantes. Así que podemos ir haciendo como un salteo de una en una. Bueno, la idea es que a partir del
del dispositivo se presentan, digamos, como figuras transferenciales que no están en el dispositivo individual, porque tenemos transferencias, digamos, que son lo que llamamos las transferencias radiales, es decir, de cada uno de los miembros del vínculo hacia el terapeuta. Tenemos transferencias laterales, que son las transferencias entre los propios sujetos del vínculo, y tenemos también una transferencia que es la de todo el grupo. Entonces, una cuestión importante es que no existe la transferencia vincular. Yo no podría hablar de la transferencia vincular, porque sería darle como una identidad sólida, sino que más bien son como figuras que se entrelazan y arman montajes cambiantes, montajes que son transitorios, armados por estas distintas modalidades de la transferencia y a su vez también por la transferencia recíproca del analista, que también aquí hay una modificación muy grande, porque no tenemos un paciente delante, y entonces no se nos ocurren y no nos pasan las mismas cosas con todos los miembros de la familia por igual. Y esto lo sabemos, todos los que atendemos familia y pareja, que hay personajes de la familia que nos traen constantemente recuerdos de personajes propios de la historia, nos traen cuestiones afectivas que tenemos que estar todo el tiempo como pensándolas como para que no irrumpan de una manera obstaculizante, y también hacemos como ciertas alianzas, por ejemplo, cuando hay niños en la familia, de repente nos ponemos en el lugar del niño, es decir, la idea es que no existe la transferencia vincular. Lo que se arman son combinatorias, montajes móviles, donde entran en juego todas estas modalidades de la transferencia, más la transferencia recíproca y también los aspectos transferenciales del analista. Esto sería como muy, muy sucintamente en relación a la transferencia. Acá tengo dos preguntas, una de alguien que está en Facebook, porque les cuento que además de acá está Facebook en vivo, así que hay algunas personas que están viendo por Facebook. Pregunta, ¿cómo funcionaría el sostén y corte en un sistema familiar con múltiples ahijadores? Y otra, Norma Fernández, que es una compañera nuestra del Centro Oro, dice: felicitaciones a las autoras de ambas presentaciones en relación a las funciones subjetivantes. La tolerancia a la frustración y la narcisización, por ejemplo, las incluiría en las funciones de sostén y corte. Veo que les dan un lugar en sí mismas como funciones subjetivantes. ¿Podrían desarrollar por qué? María Teresa, ¿querés decir algo? Estás muteada, María Teresa. Tenés que abrir el micrófono. Ahora sí, ahí está. Bueno. Llegamos a las funciones subjetivantes a partir justamente de ir trabajando lo que aparecía, lo que surgía como funciones parentales. Y esta atribución, como señalaba Diana antes, de la función de corte y de la función de sostén en forma binaria. Porque pensamos que la parentalidad en sí misma se juega vincularmente. Y
Puede ser incluso que haya una familia monoparental, pero de todas maneras va a haber otros que van a formar parte de una trama significativa, donde va a haber funciones subjetivantes que van a estar compartidas. Pensamos que era más adecuado para dar cuenta, por ejemplo, de las familias donde hay personas del mismo sexo, o en algunas situaciones donde hay triparentalidad, por ejemplo. Que se da un entramado que requiere justamente el sostén de la filiación y del aljar a través de más de uno o más de dos. Entonces, estas funciones van a ser ejercidas por varios. Entre las funciones subjetivantes, sí hemos incluido también funciones que hacen al límite, al borde, no es que eso está ajeno, pero lo hemos ampliado, al menos es lo que he intentado con el término funciones subjetivantes. Son conceptos que también seguimos planteándolos, revisándolos y nos proponemos trabajarlos. Voy a agregar algo que tiene que ver con que no solo estamos hablando de las familias que recurren a técnicas de fertilización amplias, también en las familias divorciadas, separadas. La idea nuestra es ir creando en el camino conceptos que nos permitan abrir y dar lugar a seguir pensando, ¿no? De vuelta, al copensar. Es probable que de hoy a lo mejor aparezca una más de las funciones que ya pusimos nosotros, pero sostén y corte, que son interesantísimas y las tenemos incluidas, de vuelta, son como básicas, son pilares, pero nosotros pensamos en el entramado, ¿no? El niño nace y crece en un entramado en el cual se va constituyendo. Y lo que pensamos como rescatable y fundamental es la subjetivación de ese sujetito. Entonces, en ese sentido, es que nos pareció importante ponernos a trabajar, bueno, ¿qué es sostén y corte? Primero que justamente son funciones y no binarias, porque por lo que decíamos recién, bueno, hay mucha consulta actualmente con el marido, ni siquiera, por eso digo, va más allá de las técnicas. El marido de la mamá, la mujer del papá, bueno, todas esas cosas que ya sabemos que existen y que se amplía entonces ese ejercicio fundamental de las funciones subjetivantes, porque esto es lo que permite que los niños se vuelvan sujetos simbólicos, y ahí vendría lo del filiador, ¿no? Por ahora nos pareció que daba un holding para dar lugar a más de esta cosa binaria que además función materna y paternal remite a madre y padre, ¿no? Necesariamente. Por ahora no sé si alguna de las integrantes, que a nosotros nos ayudó mucho ese concepto. Y yo puedo agregar algo chiquito de lo que está diciendo Diana ahora, que me parece que el concepto de funciones subjetivantes le agrega un plus a todas aquellas figuras que dan cuenta de la subjetivación de un niño, más allá de la familia también, ¿sí? En niños que, no sé, desde abuelos a niños que viven en hogares, hacen sujeto, construyen sujeto más allá de las figuras parentales. O sea, deja un cachito de ventana abierta para que ingresen otras figuras que también son importantes en la subjetivación de un niño. Por eso que cuando pensamos en lo no binario, pensamos en una construcción que multiplica, más que limita en roles estáticos. Sí, ahí tengo, Norma, ¿vos querés hablar? ¿Querías preguntar algo? Estás muteada, Norma. Bueno, lo primero que quería decirles es agradecerles las dos presentaciones que han sido muy interesantes.
que abren un poco a la diversidad que implica nuevos espacios, digamos, una nueva manera a veces de pensar los encuadres y las intervenciones, ¿no? Tanto la presentación de Silvia como las de Diana y Teresa, me parece que, bueno, han sido muy claras, muy explícitas, y muy, muy interesantes, dan ganas de leer los libros. En relación a la intervención, que dice que no, digamos, pone en cuestión la atención flotante en el tratamiento vincular, ¿no? Y yo digo, bueno, me lo pregunto, ¿no? Porque en realidad cuando uno, digamos, sabemos que el objeto de nuestra escucha es, en lo individual, es, digamos, el discurso del paciente, ¿no? Pero si uno considera que el discurso vincular es un discurso, digamos, ¿no? ¿Por qué pensar que ahí no tenemos esa atención flotante, cuando en realidad, digamos, estamos viendo, se multiplican los espacios, pero digamos, entre el enunciado, en lo que va pasando y lo van diciendo, digamos, hay una enunciación que marca la posición subjetiva de cada uno en ese discurso, que ya no es el individual, sino digamos, el discurso que se va armando, el discurso familiar o de la pareja, digamos, pero que es un solo discurso, ¿no? ¿Por qué la posición, por qué decís que la posición es diferente? Bueno, nada más. Felicitaciones a todos. Está mutada. Y ya sé, por eso iba a hablar y me acordé, para que yo esté muda. Bueno. A ver, a mí me parece que el concepto de atención flotante está directamente relacionado con la idea de asociación libre, porque me parece que clásicamente en la teoría vino el par, vinieron juntos, ¿no? Asociación libre y atención flotante. Y a mí lo que me parece es que la asociación libre, tal como fue pensada para el paciente individual, no puede, digamos, trasladarse sin ser modificada y transformada para los dispositivos multipersonales. Porque, digamos, yo lo pondría de esta manera. Hay momentos bastante privilegiados en el análisis de pareja y diría menos trabajando con familias, donde efectivamente el analista puede estar como en posición de atención flotante, porque son momentos, yo en esto hago chistes, ¿no? Porque digo que son momentos pocos donde circula la asociación libre. Pero, por lo menos desde mi práctica, no es lo más habitual. ¿Por qué? Porque el modelo, digamos, sobre el que fue pensado la asociación libre es alguien que habla de lo primero que se le ocurre, digamos, y que arma su relato solo frente a la escucha de un analista. Trabajando con parejas y familias, alguien empieza a hablar, otro le grita encima, el primero entonces se enoja por lo que se estaba diciendo, el segundo, si hay un chico por ahí, le pega un castañazo. Entonces, me parece
que el concepto de atención flotante no se puede generalizar a la actitud de escucha del analista. Se da en determinados momentos, y en otros momentos hay una escucha que es esta que yo digo como en todos los sentidos, donde no estamos, a ver, por decirlo de alguna manera, no estamos solo frente a, digamos, al deslizar significante que se puede ir dando, sino que estamos nosotros mismos, estamos interferidos, esa sería la cuestión, estamos interferidos y tenemos que quedar, a ver cómo puedo decir, como que el discurso se va dando en forma mucho más entrecortada y no, eso que vos decís como que se arma uno, muchas veces no termina de armarse ese uno, sino que son como fragmentados. Las cosas que van pasando están como fragmentadas y en realidad la escucha más que, está como más, la propia escucha del analista, quiero decir, está también, en eso yo puse como en chiste, hice como un chiste en el libro, porque puse que si pensamos en la batalla naval, muchas veces más que atención flotante, la atención está tocada y muchas veces está hundida, como atención flotante. Y estamos como metidos en la escena, en una experiencia que después tendremos que elaborar para poder, bueno, devolver algo de todo eso para que sea operativo para los pacientes. Pero al caer en gran medida la idea de asociación libre y quedar solo en algunos momentos privilegiados, también hay que repensar fuertemente el par de atención flotante. Esto es por lo menos, por eso lo digo. Quiero decir una cosita más, digo, porque cuando yo pienso asociación libre, no pienso solamente en la palabra, porque me parece que en el discurso, lo que por eso yo digo, porque en el discurso, eso que vos decís, me parece que también es parte de cosas que nos van, digamos, puntuando algo que marca la posición de cada uno. O sea que yo junto en el discurso también junto la escena, que es, como vos muy bien lo marcaste, es absolutamente, cambia de alguna manera el encuadre y la posición del analista, y, digamos, pero si yo junto el discurso con lo hablado, con la escena, con los tonos, con el grito, ¿no? Con la pelea, digamos, me parece, por eso yo decía que yo en la asociación libre no lo ligo solamente al discurso significante, sino en realidad a todo lo que pasa, a un hacer, un discurso que marca un hacer. Por eso era mi pregunta, digamos, pero bueno, gracias por tu... digamos, ya que dijimos que vamos a tratar de que esto sea una experiencia y a lo mejor sale alguna hipótesis nueva. Pregunto, ¿no? ¿No tendrá que ver la diferencia, Silvia, con que, porque si vos decís que hay momentos, dijiste por acá recién, ¿dónde está? Que otros momentos donde estamos interferidos, ¿no? Por un discurso entrecortado. Me parece que la diferencia entre cuando se construyó el concepto de atención flotante y asociación libre, estaba pensado sobre la base de la transferencia como un lugar donde el analista, digamos, está en el lugar del muerto, por decirlo en términos muy amplios. Me parece que vos estás pensando en una atención flotante y una asociación libre que se piensa desde el lugar de un lugar de, o como diría Berenstein, de interferencia o de implicación, como decimos nosotros. Entonces, me parece que ahí cambia, no tanto si se une la palabra, digo, esto que vos decías, la paridad entre lo verbal y la escena, sino que me parece que lo que
lo transforma el concepto en la idea de implicación del analista. Bueno, por lo menos hay una posición del analista pensada no como más allá, digamos, ¿no? No sé, pregunto, se me asoció ahora. Ahí Diana también quería decir algo. Sí, en la misma línea pensaba que tanto la presentación de Silvia, que me encanta como siempre, como lo que planteamos nosotros con ahijadores y con funciones subjetivantes, tienen que ver con un analista diferente en algún punto. Yo entiendo lo que decís, Norma, pero me parece que cómo asocia uno el nombre que le pone a la función, ¿no? Y entonces, atención flotante queda más ligado al analista detrás del diván, por decir así, ¿no? Como en tanto en nuestros trabajos estamos vivenciando y transmitiendo, porque esto es lo que me parece que, no me parece, no sabemos que tanto Silvia como nosotros lo que más nos interesa es transmitir a los más jóvenes, ¿no? Es decir, todas estas experiencias, que somos analistas afectados, implicados, comprometidos, y desde ahí van cambiando los términos. Me parece que eso quería agregar. Me tengo que ir. ¿Puedo? No, muy cortito. Dale, Silvia, sí. Muy cortito. Yo, por supuesto, entiendo lo que vos decís, Norma, ¿no? Y es como para seguirlo charlando y pensándolo, porque tampoco las posiciones son tan antinómicas. No, claro. No quiero decir que uno va hablando y va construyendo. A mí personalmente me parece que hay palabras, hay vocablos, que un poco como lo que decía Diana, que tienen un arrastre semántico fuerte. Y me parece que asociación libre y atención flotante están como muy ligados a la idea del sujeto individual y del analista que escucha al sujeto individual como despojado de sí mismo, ¿no? Y entonces puede mantener una atención flotante en relación a lo que... Y a mí me parece que, dado que el tema de la asociación libre, eso sí, lo pienso realmente, cae absolutamente en los dispositivos multipersonales, porque no hay un paciente que pueda hablar y seguir el decurso de sus representaciones, porque todo el tiempo eso se corta. Entonces, me parece que, por eso yo usaba esto de escucha en todos los sentidos y con todos los sentidos, me parece que es darle cuerpo al analista. Porque en la atención flotante, a mí, a otro puede ser que no le pase, pero a mí me evoca la clásica oreja del psicoanálisis, como una oreja que escucha, y tengo como esa idea de que escuchamos con todo lo que somos. Y entonces, me pareció que era mejor que hablar de escucha en todos los sentidos, no sé, representaba mejor como yo lo pienso. Eso, finalmente uno usa los términos como mejor le vienen, en última instancia, no porque tengan en sí mismos tanto valor, ¿no? Lo mismo pensaba yo con filiación o ahijadores, ¿no? Yo pensaba que cada uno va eligiendo los términos que mejor lo ayudan como a construir y a transmitir lo que uno piensa, y que adquieren valor dentro de ese pensamiento, no porque tengan un valor cerrado en sí mismos los términos. Tal cual. Me parece interesante esto de la deriva que se va armando, ¿no? Con los términos, porque va dando cuenta, y pensaba que ambos libros tienen eso en común, ¿no? Hay un trabajo de repensar, de construir y construir algunas cuestiones, a veces vinculadas a conceptos, digamos, fundamentales, ¿no? Del psicoanálisis, pero también a ubicar al analista, y esto quería traerlo, porque bueno, en tu título, Silvia, vos hablas de familias, parejas y analistas, y en el otro libro no está nombrado, pero las reflexiones somos un grupo de analistas, ¿no? Somos un grupo de pares que en ese entre vamos
produciendo una nueva manera de pensarnos, pensar y pensar la clínica, ¿no? Y que en esto hay un trabajo profundo de reflexión, pero vinculado fundamentalmente a cuestionar, ¿no? Y a salir de, en una parte vos en tu libro decís claramente, de ciertas posiciones del analista, decís Silvia, ¿no? De ciertos prejuicios, que siempre va a haber prejuicios, pero que continuamente la misma realidad nos fuerza a repensar, ¿no? ¿Quién es hijo? ¿Qué es el deseo de hijo? ¿Qué es la infidelidad? ¿O qué es la fidelidad? O sea, conceptos que van tomando una dinámica absolutamente distinta. Vos decías, bueno, ahora no los vemos en el consultorio, pero bueno, uno, cuando trabajás con familias, capaz que una pantalla son dos hermanos que están en una habitación, en otra están los padres en la cocina, en otra está el otro hermano con el perro corriendo por, ¿no? Y se va armando también una serie de escenas vinculadas a climas, que por supuesto es una construcción absolutamente diversa de la que es en el consultorio, pero que es una construcción al fin, ¿no? Una escena al fin. A ver, en ese sentido, y pensando estos tiempos difíciles que estamos atravesando, a mí que me apasiona este tema de la escena, efectivamente empezaron a aparecer, digamos, algunas cosas que se daban en lo presencial no se dan, pero empezaron a aparecer otras cosas que son nuevas y que me hacen todo el tiempo pensar cómo se reacciona, qué es lo que pasa. Por ejemplo, cuando en una familia o en una pareja, como me pasó, uno de los dos miembros de la pareja saca la imagen y deja solamente la voz. Y entonces, yo me contaba pensando, ¿y ahora qué hago? ¿De qué me disfrazo? ¿Sigo exactamente igual? ¿Digo algo sobre eso? ¿Qué significa ver de un lado una cara y del otro lado una letra, ¿no? Que es por decir algo, ¿no? Como son nuevas maneras, nuevas formas que son muy novedosas para nosotros y que nos hacen seguir pensando, bueno, ¿y nosotros cómo estamos en eso? ¿Cómo se da esta implicación y cómo se dan frente a estos escenarios que solo el online permite? O sea, algo se pierde, algo se gana. Eso. Son sistemas que tienen su propia productividad. No son ni más ni menos, ni peores ni mejores. Tienen una productividad distinta. Sí, que justamente por eso estamos trabajando y repensando, ¿no? Conceptos que ya ahora quedan cortos. Sobre todo lo del tiempo, últimamente estaba pensando, ¿no? Esto lo hablamos también, cómo modifica la temporalidad, la incertidumbre y todo lo que estamos viviendo. Y hay como también desde la consulta, varias parejas, yo he visto, por ejemplo, que no están quedando embarazados, pero porque sienten que no tienen el tiempo para disfrutar del encuentro, por ejemplo, ¿no? Porque están, bueno, complicados, complejizados por todo lo que estamos viviendo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Su? Ahora Yo tengo- bueno, puedo decir una Sí, cosita, claro. como yo estoy siguiendo el Facebook también, quería, bueno, primero agradecerles ambas presentaciones muy interesantes y saludo, dice Adriana Reale, qué bueno, felicitaciones por todo el trabajo que hacen. Ana Paula Evia, felicitaciones desde Uruguay a las autoras, gran trabajo. Sonia vuelve a escribir, felicitaciones a todos, excelentes los dos libros. Es lindo. Sí, y acá yo tengo una de Miriam Alarcón, que dice un comentario, más que una pregunta: valoré mucho la presentación de Silvia, cómo se fueron entramando los conceptos fundamentales del psicoanálisis vincular, conceptos tan complejos que los expresó Silvia con tanta claridad. Así que, Bueno, gracias. ¿Dónde está? La veo. Lo que me cabía, yo no sé si creo que Débora, no sé si les había, cuando les propusimos
hoy les habíamos contado, el Centro Oro siempre, cada año tiene un tema que transversal, digamos, que atraviesa todas las actividades científicas. Y este año andaba por el lado de la transitoriedad. Y había quedado un poco pendiente a ver si podíamos pensar desde ustedes estas conceptos, cómo se les entramaba la idea de transitoriedad. Y bueno, y Débora había propuesto, no sé si les contó, pero si nos propuso a nosotros, hay un artículo de Freud que se llama La transitoriedad, ¿no, Debbie? Sí, la transitoriedad. Sí. Y bueno, en ese capítulo él habla mucho en realidad es un prolegómeno a lo que después va a ser el trabajo sobre el duelo, ¿no? ¿Qué pasa cuando viene este tiempo de descubrir lo transitorio, ¿no? Que me parece que lo estamos pensando en relación a los conceptos, ahora que lo estoy pensando. Pero bueno, lo que él decía en ese artículo es que nos cuesta el duelo de perder y hacer lugar no lo dice así, hacer lugar a lo nuevo, pero él dice, bueno, como soltar la libido de algunos lugares y poder ponerla en otros lugares. No sé, pregunto si se les asocia con algo de lo que trabajaron en los libros, ¿no? La idea de transitoriedad o de duelos. ¿Alguien quiere hablar? Dale, Teresa. No, habla vos. Bueno, un comentario. A mí esta propuesta que ustedes hicieron de pensar la transitoriedad me llevó a pensar en lo continuo y lo discontinuo, y que en lo transitorio, al igual que lo discontinuo, está siempre. Lo que ocurre es que necesitamos pensar que hay continuidades. Si no creyésemos en alguna posible continuidad, no podríamos habernos encontrado hoy a la misma hora. Lo que ocurre es que hay una discontinuidad permanente y que también hay cosas que son transitorias, pero que no las vamos experimentando como transitorias. En algún momento algo ocurre que hace que sí nos demos cuenta de que hay cosas que no son permanentes, que son transitorias. Algo de esto está ocurriéndonos con la situación que se está dando a nivel planetario, ¿no? Me parece que ahí se juega también, como he escuchado bastante en la clínica, la posibilidad de proyectos, de hacer planes. Hay parejas que plantean que algo que encuentran que no pueden hacer son planes, y a veces los planes de los que hablan son algunos de viajes, bueno, viajes más importantes, pero otros son del poder encontrarse con amigos o de ir a algún lugar que hoy en día no saben, bueno, si van a poder concretarlo. Y me parece que la transitoriedad tiene que ver con esto también, con que está siempre, solo que no siempre la tenemos presente. Yo quería agregar a eso el tema del tiempo. A mí me parece que en los conceptos acerca del tiempo, de Cronos y Kairos, me parece que son particularmente relevantes en este momento, porque realmente es un tiempo muy distinto de lo que estábamos acostumbrados o de lo que vivíamos. Es un tiempo como atravesado por lo inmediato, que se refiere un poquito con lo que tú estabas hablando. Es decir, los proyectos a largo plazo no parecen poderse concretar, obviamente, porque no sabemos qué va a pasar. Incluso proyectos cortos. Hace 2 semanas, por lo menos en Colombia, estábamos con la idea de que tal vez nos podíamos empezar a encontrar poco a poco con los amigos, y ahora estamos encerrados otra vez. El tema de la muerte y del tema de la enfermedad, de la gente que está alrededor, me parece que va tiñendo como el clima de desesperanza y
Y la otra cosa que me parece interesante es un concepto que habla de la curva del cambio. En los cambios hay como una curva que aparece de esta manera, como invertida, como una curva invertida, donde teníamos, para cualquier cambio funciona, ¿no? Teníamos una serie de cosas seguras, firmes, etcétera, y en este momento es como una liana de la cual nos hemos desprendido, tampoco estamos en el otro lado, y estamos con un nivel de ansiedad y de incertidumbre mayor, y donde hay que rescatar, me parece, son las cosas que sí tenemos, las cosas que sí hemos preservado, los vínculos, la posibilidad de reunirnos como hoy, la posibilidad de seguir pensando, como decía Diana, etcétera. Yo quiero agregar que lo ligo absolutamente a incertidumbre en este momento, el concepto de transitoriedad. Adhiero con todo lo que dijiste, Miriam. Me parece que la incertidumbre que nos rodea hace que se sienta el tiempo de una manera casi inmediata, ¿no? Y que justamente no, la falta de proyecto, la dificultad para generar proyectos, me parece que tiene que ver con la incertidumbre. Esto de que abrimos pero cerramos, si el enfermo está dando vuelta y el virus. Entonces, todas estas cuestiones que tenemos que incorporar en la cotidianidad, pero que hace que entonces el tiempo es transitorio, es hoy y bueno, y es hasta acá, ¿no? Y ir viendo. Decíamos, Elena Führer el año pasado en el taller trajo la idea del gerundio, vamos viendo, y nosotros lo adoptamos también, ¿no? En esto de que vamos tomando conceptos cada una del otro y después lo compartimos. Vamos viendo. Sí, yo quería agregar que cuando yo leí el artículo ese que mencionaste, Susana, al principio lo decía que me sonaba raro, pero después me acordé que hace muchísimos años, cuando lo leí la primera vez, la traducción era lo perecedero, que es diferente a la transitoriedad. La transitoriedad tiene que ver algo que está en tránsito, Claro. que va cambiando. Hoy está, mañana no está, pero pasado mañana puede volver a estar. Pero lo perecedero es lo que hoy está y se murió, no está más. O sea que han cambiado esa traducción. Quizás la incertidumbre tiene que ver con esto, ¿es lo perecedero o es en tránsito, es la Claro, transitoriedad? tal cual, muy bien. No lo sé. Quizás la tensión, ¿no, Patricia? ¿Cómo? Quizás es la tensión entre esas, quizás es una tensión entre esos aspectos, Sí. no uno u otro. Claro. Parece que Silvia quería Sí, decir a mí algo, me ¿no? parece Antes. que, a ver, me parece que la relación entre, me parece por lo menos, ¿no? Entre lo perecedero y la transitoriedad, ligado a la idea del duelo, es que somos seres para la muerte, y que en realidad hay un tránsito de la vida a la muerte que es propia de lo humano. Y entonces lo que me parece es que, que necesitamos siempre de la construcción de imaginarios para poder vivir, para poder sostener, sabiendo de la transitoriedad de la vida y al mismo tiempo, digamos, creando imaginarios donde podamos investir y ser investidos eróticamente. En esta época de pandemia creo que lo que está muy dificultado justamente es el sostenimiento de los imaginarios, porque es como que todo el tiempo, llamémosle lo real, nos golpea en la puerta, lo que están diciendo todas, ¿no? Los diarios, las cosas así como muy fuertes que se ven, las imágenes que se ven en los noticiosos, más lo que todo el tiempo estamos escuchando y lo que significa empezar el día de trabajo donde los pacientes también todo el tiempo están hablando de lo mismo y cuentan historias terroríficas sobre lo mismo. Entonces todo el tiempo tenemos un impacto de lo real donde se van pinchando los imaginarios. Entonces a mí me parece que esta es la relación que encuentro, y en ese sentido
me hace pensar como cuando atendemos familias y parejas, donde la función nuestra, la función del analista es básicamente construir imaginario, porque cuando lo real, lo perecedero, lo transitorio, el nombre que le queramos dar, está hiperpresente, porque estar está siempre, porque es la característica de lo humano, pero cuando se presentifica sin los, digamos, sin los ropajes de lo imaginario, entonces aparece todo como pura ajenidad. Y ahí es donde nuestro trabajo es construir imaginario, y creo que ahora nos ha tocado construir imaginarios para nosotros mismos. Bueno, buenísimo. El famoso velamiento, que se nos está perdiendo. No sé, Debbie, me parece que estamos... Estamos Sí. sobre la hora, pensaba que justo hablábamos de Kairos y Cronos y el tiempo, y yo decía, bueno, se está poniendo súper interesante, pero Cronos nos empieza A decir que es la hora. a asediar, a decirnos que es la hora, y que, bueno, continuaremos. Quiero comentarles a las autoras que hay montones de felicitaciones en el chat para todas, que han disparado a pensar y recrear varios de estos conceptos, y formas de crear otras formas de encuentro, y para seguir pensando. Así que bueno, por un lado, desde el Centro de les súper agradecemos esta posibilidad de sacudir nuestro, ¿no? Porque entre esta transitoriedad también vamos armando como cierta ritualización en todos los días, y me parece que estos encuentros nos permiten salir, ¿no? Abren como una ventana, un aire fresco, un aire nuevo, o un aire novedoso. A mí me gusta más la idea de lo novedoso, para ir incluyendo y abriendo otras formas de pensar, o de discutir, o de debatir, o de no coincidir también, que también son otras formas de pensar, ¿no? Y que incluyen, bueno, acá Norma nos ponía que las traducciones de lo perecedero era del de Ballesteros y transitoriedad de Amororzu, pero me parece que justamente en esas vertientes lo que aparece es la diversidad, ¿no? Y que me parece que la riqueza de encontrarnos en estos espacios, nos abre justamente a eso, ¿no? Así que bueno, les agradecemos muchísimo a todos. A ustedes, gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Sí. Y nos seguimos encontrando y generando nuevos espacios. Bueno, les agradecemos a todos Así sea. un montón. Gracias. Muchas gracias. Chao, Muchas gracias. gracias. La seguimos, otro día la seguimos. Bueno. Chao. Chao, gracias.